Sí pega fuerte el sol aquí, pero hoy vamos a hablar de Rayuela. Y para acompañarme está Goyito, el chismoso, y está la plantita que me regaló Mitch, que ha crecido un montón. What the hell is that? Y mi planta, que ya lleva bastante tiempo aquí. Pero hoy toca hablar de Rayuela. Este es un video que tenía muchísimo tiempo queriéndolo hacer. Yo creo que desde que terminé mi relectura de Rayuela quería hablar de ella. Pero que también tengo mucho miedo de hacer. Pues porque hay miles de personas que saben muchísimo más que yo acerca de la novela. Hay tesis al respecto, hay gente que estudió literatura que probablemente pueda tener un argumento mucho más estructurado o un análisis mucho más profundo del que yo pudiera dar. Aparte es una novela que muchísima gente ama. Las novelas o las obras de arte que mucha gente ama es que... No vayas a morder mi planta, Goyo. Es que hay gente que la ama a ciegas, la ama sin poder criticarla y eso se me hace como... pues que no compagina con lo que yo soy. Y también mucha gente estaba esperando mi opinión, which is kind of stressful. Porque también inclusive me dijeron, ay, ojalá en esta relectura ya no te guste porque la tengo pendiente desde hace muchísimos años y no tengo ganas de leerla. O sea, como diciendo que si a mí no me gusta, pues they're gonna skip it. Y la neta, pues no es así. O sea, obviamente mi relectura de Rayuela ha traído otros insights, pero pues es una novela que me sigue encantando. Es una novela que amo, es una novela fundacional para mí, mi personalidad y mi existencia, no sé. Entonces, no, o sea, eso no va a pasar. A pesar de que puede que en este video vaya a haber críticas a Rayuela, es una novela que me sigue encantando. Obviamente en esta relectura a mis 35 años muchas cosas han cambiado, ¿no? La primera vez que lo leí creo que estaba a finales de prepa o en la universidad. Entonces, pues uno todavía es un huerquillo en esa época, ¿no? Y ahora no puedo evitar notar cosas que desde el siglo XXI, desde el 2024, con estos ojos, no me terminan de convencer. Así que también warning si eres de esas personas que no acepta crítica de tus libros favoritos, si eres un señor o si no te gustan los temas de género, el feminismo, all that kind of stuff. Puedes dejar tu comentario hater ahorita que voy a borrar en un segundo y puedes irte a ver alguna otra reseña donde sí se la cromen bien machín a Julio Cortázar. Si ya se fueron les fifes y defensores del sacro arte de la literatura, ya podemos comenzar. Vamos a hablar como primero de los datos generales de esta novelita, de la que, si ustedes notan, tiene harto post-it. Y acá tiene como mi código y todo el rollo, porque pues esta vez la quise leer también con la forma en la que leo libros ahora, ¿no? Y bueno, vamos con los datos generales. Rayuela es una novela del escritor argentino Julio Cortázar, publicada en 1963, que se ha convertido en un clásico de la literatura latinoamericana y mundial. La historia sigue a Horacio Oliveira, un intelectual argentino que vive en París, mientras navega por su vida bohemia, su relación con la maga y sus reflexiones sobre la existencia, el amor, el sentido de la vida, y es una especie de puzzle o collage literario, con multitud de formatos y corrientes filosóficas que van desde el nihilismo al existencialismo, intentando es una palabra muy importante, romper con estándares caducos de diálogo, estándares entre la ficción y la realidad, lo ortodoxo y lo experimental, el lado de acá y el lado de allá, tratando de redefinir las posibilidades de la novela y la literatura. Basically. Pretendiendo así hacer de su libro una bola de cristal, donde el microcosmos y el macrocosmos se unieran a una visión aniquilante. Esa es una frase de Morelli y creo que, no sé si es muy obvio porque la neta no he leído tesis o análisis acerca de Rayuela, pero para mí Morelli es un alter ego de Cortázar. Y la novela se estructura en 3 partes principales. Del lado de allá, que se centra en la vida de Oliveira en París, donde forma parte de un grupo de amigos llamado el Club de la Serpiente, que si tú no has tenido un grupo de amigos pseudointelectuales o intelectualoides que se han llamado a sí mismos el Club de la Serpiente, déjame decirte que no has vivido la vida de la pretensión. Because I did.
Aquí Oliveira se introduce en discusiones filosóficas, artísticas, literarias y vive una relación tormentosa con la maga, marcada por una búsqueda de algo más allá de lo ordinario, I guess. Y luego tenemos el lado de acá. El lado de acá es cuando Oliveira regresa a Argentina y es cuando está reencontrándose con sus antiguos amigos Talita y... ¿cómo se llama el güey? Traveler. Y pues como que cae en un tipo de depresión, desesperación y no sé, como que no sabe qué hacer con su vida de este lado, ¿no? La trama se vuelve mucho más introspectiva en esta parte de la novela, explorando más que nada la psique de Oliveira y sus luchas internas. Y luego está la parte de otros lados. Y en esta parte consiste en capítulos prescindibles. Pueden leerse en cualquier orden prácticamente. De hecho, toda la novela la pueden leer en cualquier orden. Obviamente hay uno que Cortázar nos muestra a nosotros, que es el tablero de dirección, pero ustedes pueden usarla inclusive como, no sé, una guía espiritual, un tarot, yo qué sé. Y pues son un recorte de periódico, fragmentos de otras historias, las morelianas, reflexiones filosóficas, culturales, etcétera, que enriquecen la narrativa central y pues son parte de, bueno, más bien dicho, son parte del tablero de dirección que Cortázar quiere que utilices para leer esta antinovela. Que vayas jugando y vayas brincando la rayuela, ¿no? Y esta justamente es la novela que es llamada por todos la antinovela, ¿no? O la contranovela. Y es porque rompe con muchas de las convenciones tradicionales de la narrativa de una novela o del género novelístico. Con esta novela, Julio Cortázar desafía la estructura lineal, ofreciendo al lector múltiples interpretaciones, múltiples caminos para leer el libro. La novela puede ser leída de manera convencional del capítulo 1 al 56 y san se acabó, o se puede seguir el tablero de dirección que te permite pues ir brincando de un lado a otro. Supongo que para alcanzar el cielo. El tablero de dirección es un elemento que aparece al principio de nuestra novela, aquí, que ofrece una guía, como les vengo diciendo, en un orden específico que Cortázar planeó para nosotros, invitando al lector a participar activamente en la lectura de este libro y no ser un lector hembra. Que con ese término ya empezamos con lo malito de esta historia, ¿no? Y bueno, quiero que entendamos un poquito a qué se refiere Cortázar con el lector hembra. Y lo dice en entrevistas y lo dice en Rayuela. Es el tipo que no quiere problemas, sino soluciones, o falsos problemas ajenos que le permitan sufrir cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que también debería ser el suyo. Es decir, un ser pasivo, para no caer en lugares comunes mucho más violentos, pero pues a eso se refiere Cortázar con un lector que no se sumerge en las emociones y en la historia de la narración. No puedo negar que tenía miedo de leer Rayuela a mis 35 años. Sin embargo, tengo que admitir que la sigo amando un chingo. Y esto es para todas las personas que no querían leerla y que estaban esperando que le tirara mierda sin sentido o que le tirara mierda y que mi opinión haya cambiado muchísimo al respecto de mis otras dos lecturas en el pasado cuando era mucho más joven. Y no, la neta es que es un libro que se tiene que leer. Es un libro buenísimo. Es un libro que su innovación estructural, sus temas, la forma en la que escribe Cortázar la vida, su sentido del humor, que es un gran plus, lo desgarrador de la historia, el ritmo de su prosa, no tiene comparación con nada más que yo haya leído. Sin duda es uno de mis libros favoritos de la vida. Es una gran novela y lo seguirá siendo. Pero no puedo evitar sentir cierta desazón con algunas cosas. Y esas son las críticas que yo le hago a Rayuela. Primero que nada, el elitismo cultural. Creo que como buen intelectual, Cortázar a veces se pasaba de snob. Recuerdo la primera vez que intenté leer este libro cuando estaba en la preparatoria, me lo regaló un novio de aquella época. Y no supe qué estaba pasando, no supe qué estaba leyendo. Había partes en francés que no podía traducir porque pues no era tan común tener un celular que tuviera Google, que tuviera... Ni siquiera tenía pantalla, tenía una pantalla así como bien Xona, de esas que tenían el juego ese de la serpiente. Like, it's not the same. ¿Cómo le hacía la gente
que leía esto sin traducciones. O sea, todos los latinoamericanos del 63 sabían francés, I don't know, o simplemente ignoraban eso y hacían como que entendían y continuaban con la trama de la historia. No lo sé. La novela tiene muchos pasajes en ese idioma y no tiene traducciones, a menos de que, no sé, tengas una edición de cátedra, yo imagino que esa, porque usualmente tiene muchos comentarios. Entonces, si no buscas, no entiendes. Pero no solo el autor peca de intelectual, también el Club de la Serpiente, pendejeando a la maga cada que puede, Horacio diciéndole tonta a la maga cada que tiene oportunidad, y pensando que ellos son los buenos y los intelectuales, porque son como diferentes del vulgo. Llega a ser en ciertos momentos pedante y molesto. Y sobre todo eso, ¿no? Porque en realidad son unos güeyes buenos para nada, mantenidos, que se la pasan diciendo bla 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 y tratando de usar palabras rimbombantes para parecer más inteligentes que los demás, cuando esos güeyes están en sus 40 años y los mantienen. O no tienen dinero porque son unos güeyes de 40 años que no hicieron nada de su vida. Y es algo que el mismo Cortázar menciona, o sea, él dice, pero todos nosotros somos un poco así, una banda de lo que llaman fracasados. O sea, he's aware de que sus personajes son unos imbéciles. Y quizá también por eso pegó tanto con los jóvenes, porque él se sorprendía mucho de que Rayuela fuera una novela de juventud, una novela para mucha gente que funcionaba para esta transformación, esta transición del joven al adulto, un coming of age casi casi. Y es porque los adultos del Club de Serpientes son unos inmaduros de mierda y reflejan esa inmadurez y esa estupidez en otros, para no tener que lidiar con sus propias verdades. Y creo que como adolescentes nosotros también somos unos inmaduros de mierda. Y creo que por eso es casi casi que una lectura obligada cuando estás convirtiéndote en una persona con más independencia, ¿no? Otro tema muy fuerte que no pude evitar notar en esta tercera relectura es la misoginia en Rayuela. Y esto podría tener varias explicaciones, ¿no? Y quizá sea un conjunto de ellas. No creo que Cortázar sea o intentara ser explícitamente machista, ni creo que él como persona fuera machista, pero pues sí fue un hombre de su tiempo, ¿no? Con ideas que no lograron descalcificarse para este entonces. Según Debra Castillo, esta sería una limitación común a todos los escritores del así llamado boom latinoamericano, quienes, si bien deconstruyeron y resemantizaron muchos de los sistemas de sentido de la mitología oficial, reafirmaron el mito del cuerpo femenino como equivalente a un estado primordial, resistente a las determinaciones de la cultura y la historia. Y hay muchas secciones de Rayuela donde podemos encontrar la misoginia de Morelli, los personajes y quizá de Cortázar, pero donde se ve la representación principal es obviamente nuestra primera Manic Pixie Dream Girl latinoamericana, la maga. Empezando porque la maga siempre se nos construye desde la perspectiva de Oliveira y lo que él proyecta en ella, incluyendo su autopercepción o su autorreconocimiento como un ser pedante y como alguien que se sentía poca cosa, rodeado de las brillantes astucias de la maga. La idea de la maga, quien busca la casualidad, quien se hace amiga de los vagabundos, que se para en medio de la calle a tomar un hilito verde, que ve el amor en todos lados porque nunca se le ha dado de una manera que lo merece. La maga es a quien, al ser violentada, Oliveira le dice que es un homenaje hacia ella por parte del valiente que la violó. La maga a quien él mismo violentó muchísimo de una manera psicológica, física y monetaria, y hasta parecía disfrutarlo en su fútil intento por sentir algo. La maga, a quien todos en el Club de la Serpiente trataban de estúpida, pero en el fondo envidiaban por tener el valor de ser ella misma frente al snob que no se permite ser libre ni feliz. Su vida no es un desorden más que para mí, enterrado en prejuicios que desprecio y respeto al mismo tiempo. Esa es una frase de Oliveira. Creo que la única persona que medio se rescata del Club de la Serpiente es la I'm not like other girls girl, pygmy girl del Club de la Serpiente, que es Babs, porque ella en varios capítulos habla sobre Oliveira y se da cuenta, ¿no? Y obviamente esto quiere decir que Cortázar se da cuenta de quién es Oliveira. Por ejemplo, en un capítulo donde Oliveira hace una de sus chorradas en contra de la maga,
Ella le dice, en su perra vida había conocido a alguien más infame, desalmado, hijo de puta, sádico, maligno, verdugo, racista, incapaz de la menor decencia, basura, podrido, montón de mierda, asqueroso y sifilítico. Babs la más. Y luego, creo que es en ese mismo capítulo, o un poquito antes, le dice, ¿qué machito está esta noche? Dijo Babs, ¿siempre es así con vos? Casi siempre, dijo la maga sin mirarlo. Como buena Manny, Pixie Dream Girl, la maga no es lo que refleja o lo que hace sentir al hombre que está obsesionado con ella. Cortázar nos da a entender que ella es mucho más inteligente y capaz de lo que nos quieren hacer creer los del Club de la Serpiente y sabe que él no la quiere como se merece. E inclusive le tiene lástima a Horacio y eso me encantó leerlo. Y sabe que él no la quiere como se merece. Y creo que todos esos hints, estas realizations, por decirlo de alguna manera, de los personajes y del mismo Cortázar son una de las cosas que me parece más sorprendente porque también es una de las cosas que me da las más grandes blue balls literarias. Cortázar sabe que sus personajes están siendo fantoches, que están siendo patanes, que están siendo machistas, y aún así se queda en ello y no rompe con dogmas obtusos. Rayuela no es una historia de amor, y eso también tiene que quedar bien claro. Mucha gente dice que Rayuela es una historia de amor y that's fucking bullshit. Quizá es una historia de desamor, pero sobre todo es una obra de menosprecio y odio hacia uno mismo, y esto es hacia, o sea, de Oliveira hacia Oliveira. Es una obra del dolor de existir sin entender ni saber quién eres, y es una obra que habla de cómo no sabes romper el caparazón, que te habla de cuando eres una persona que tiene un montón de prejuicios hacia los otros y hacia sí mismo y por eso no puede romper su caparazón para permitirse sentir de verdad. Es una obra que habla de darte cuenta de que el amor era otra cosa y que ahora ya está a un océano de distancia de ti. Desafortunadamente Rayuela salió cuando muchos de los movimientos sociales y culturales, como inclusive el que se da en París en el 68, apenas empezaban a crearse. En los 60 fueron un campo de cultivo para muchísimos cambios culturales, de los que solo podemos ver una raíz incipiente que no termina de brotar en Rayuela. Recordemos que si fue publicada en el 63, muy probablemente fue escrita durante los 50 con una perspectiva sociocultural y política de los 50 en Julio Cortázar. Y aunque él lo intenta, no logra zafarse de determinaciones binarias e ideas ancestrales sobre lo que significa ser mujer en el mundo. El mejor lugar que pudo encontrarle a la mujer en su ficción es del acólito que ayuda e ilumina al hombre, oficiante de todos los rituales e inventor de las reglas de todos los juegos. Es decir, la Manic Pixie Dream Girl. ¿Se imaginan una Rayuela post-68? O sea, sería tan distinto porque Cortázar vivió una transformación en los 60. Rayuela planteaba, antes que nada, la destrucción sistemática de todo el catálogo de valores de Occidente, sin hacer propuestas. Se quedaba en una operación de demolición y no aspiraba a más, porque en las respuestas estaba ya el error. Las propuestas políticas de Julio Cortázar vinieron después, frente a Cuba primero, luego frente a Nicaragua, y casi nunca estuvieron contenidas en sus escritos literarios, salvo el libro de Manuel, o en los cuentos de Alguien que anda por ahí. Y es muy frustrante, ¿no? Porque, o sea, con cualquier crítica que le hagas a Rayuela sigue siendo una gran obra de arte, pero ¿se imaginan si lo hubiera escrito desde otra perspectiva política, desde otra perspectiva de género, desde todo el conocimiento que obtuvo después Julio Cortázar acerca de las realidades sociales? No, o sea, la Rayuela que nunca fue y que pudo haber sido increíble, ¿no? Y por mi parte solo queda el desahogo. Decir que esta sigue siendo una de las grandes obras de la literatura latinoamericana y que sigue siendo una de mis obras favoritas, que sigue siendo una novela con las frases más hermosas que he leído en mi vida y desgarradoras, que es una novela inteligente, sagaz e inimitable, aunque muchos hemos querido imitarla en nuestra juventud, está de más, porque ya sabemos que es la verdad. Pero ahora, pues también veo otros lados, ¿no? Del poliedro, que es Rayuela. Y creo que una de las cosas que más me deja esta relectura es, pues, recordar o entender
que criticar algo que amamos no es dejarlo de amar, sino pues simplemente entender que nada ni nadie es perfecto. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, coméntenlo, hagan lo que ustedes quieran y nosotros nos vemos en otro video. Bye bye.